Hay muchísimas más porque esto es muy difícil de digerir, pero esta es la semana de Donald Trump. Y en la semana de Donald Trump tenemos que empezar por el principio, y el principio de la semana de Donald Trump se encuentra en esto. Quiero que usted vea cómo una persona es expulsada de una conferencia de prensa de la Secretaría de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Si no entiende inglés, no se preocupe, luego le voy a decir exactamente qué fue lo que pasó allí. Pero las solas imágenes creo que son bastante reveladoras. Sir, hands up. I'm Senator Alex Padilla. I have questions for the secretary because the fact of the matter is a half a dozen violent criminals that you're rotating on your I also want to hands up. specifically how many of our ICE agents have been docked. On the ground. Hands behind your back. Hands behind your back. If you let my hands go, I put them behind my back. All right. Cool. Other hand. Lay flat. Lay flat. Other hand, sir. Other hand. There's no recording allowed out here. I do not know. There's no recording allowed out here for FBI, right? There's no what, I'm sorry? There's no recording. Bueno, esto es, se dirá usted, un terrorista islámico, venía con bombas, sacó una navaja, 6 AK-47, un sujeto peligrosísimo. Señor, es un senador Alex Padilla, senador por California. Claro, el llamarse Padilla es medio moreno, también hay que tenerlo en cuenta, que no es todo lo blanco que se debe de ser para funcionar en los Estados Unidos de Donald Trump, ¿no? Sí, es morenito. Bueno. El señor es el senador Alex Padilla. La secretaria de Seguridad Nacional, Homeland Security, Kristi Noem, estaba dando una rueda de prensa en Los Ángeles después de los pocos, pero exagerados por el gobierno estadounidense, disturbios que hubo por las protestas en Los Ángeles. Y ella estaba dando una conferencia de prensa y el senador Alex Padilla, que es del Partido Demócrata, levantó la mano y dijo: tengo una pregunta. Entonces, la rueda de prensa pues, es para hacer preguntas. Lo que es que las ruedas de prensa de la gente del gobierno de Estados Unidos solo van los simpatizantes del Partido Republicano. Los otros son considerados no periodistas. Si usted no simpatiza con el presidente, usted no tiene derechos. Se le acusó de haberse lanzado, después trataron de explicar, se lanzó contra la secretaria, tuvieron que detenerlo. No sé, vea usted aquí si se lanza contra la secretaria, no veo. Está hablando de lo más tranquilo y de pronto dos energúmenos lo empiezan a empujar, a arrancar, a tirar de su ropa. El que es corpulento trata de oponer resistencia y entonces ya son 3 y 4 los que se encargan de echarlo y de encerrarlo. Él dijo: tengo una pregunta, y dijo: soy el senador Alex Padilla. Valió de poco que fuera el senador Alex Padilla porque acabó en el suelo y esposado. Cuando un legislador puede ser tratado así por el Ejecutivo, la democracia ya salió por la ventana. Es lo único que puedo decir. A mí me horrorizó esto. Es decir, no creo que la presidenta de México, a quien considero una persona atrabiliaria y de dudosa calidad moral, ordenara que sus matones tiraran al suelo y esposaran a un senador del PAN o del PRI, por más que ella diga todos los días que los odia. No me cabe en la cabeza porque sigue existiendo, tiene que seguir existiendo el respeto institucional a la disidencia, al yo opino distinto, que es la esencia misma de la democracia. Otro alcalde también fue arrestado el día de ayer. Y
porque estaba ayudando a unas personas. ¿Qué está pasando con las detenciones? Por orden de Stephen Miller, el ultranazi asesor de Donald Trump, están yendo los agentes de inmigración y aduanas, el ICE, que son las siglas, pero que en inglés se le llama ICE, que es hielo, han estado yendo a los tribunales para detener a las personas que están asistiendo a sus muy legales audiencias de naturalización e inmigración. Es decir, inmigrantes ilegales que están tratando de regularizar su situación de acuerdo a las leyes que todavía existen en los Estados Unidos, pero que Stephen Miller dice que pues deben ser echados, y entonces estás siguiendo el curso legal y de pronto te detienen y te echan del país para que no sigas las leyes del país. Me parece enormemente alarmante. Y luego el otro punto que hay que mencionar es la actitud absolutamente inaceptable de Donald Trump en la reunión del G7. El G7 está formado por Italia, Estados Unidos, Francia, Alemania, el Reino Unido, Canadá y Japón. Son los 7 países más poderosos del mundo. Pero de pronto Donald Trump dijo, no, yo ceno y me voy. El primer día, aunque la cumbre iba a durar un día más, pues él dijo, ya me voy. Cuando llegó, una de las primeras cosas que dijo es que no entendía por qué no estaba ahí Putin, por qué habían echado a Putin. Y se dedicó frente al primer ministro actual canadiense, el señor Carney, que es del partido de Trudeau, son liberales, ahí no hay gente de izquierda, son gente de derecha, tanto Trudeau como Carney, es el partido liberal. Mis hijas que viven en Canadá simpatizan más con los socialdemócratas, pero no están por ganar las elecciones muy pronto, y estos liberales pues, son bastante liberales. Estando frente al primer ministro Carney, Donald Trump afirmó que Putin había sido echado del entonces G8 por influencia de Trudeau, a quien detesta Donald Trump y de quien habló muy mal frente al primer ministro actual, que lo ha sustituido, a Carney. Cuando no es cierto, él fue el anterior primer ministro de un partido conservador, el que en Canadá, el que apoyó junto con Obama y otra serie de primeros ministros y presidentes del G7 la expulsión de Putin. Es que había invadido a un país, a un vecino totalmente pacífico, esto ya lo dije, ¿no? Y había tratado de aniquilarlo y de quedarse con todo su territorio, y al final no le salió bien y nos tiene metidos en una guerra y nos está amenazando a todos los que vivimos en Europa con tirarnos bombas nucleares. Pero si nos defendemos somos belicistas. Bueno, al parecer molesto, porque además se había invitado al presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, porque como dicen los estadounidenses de derecha, pues ¿qué hace allí si no era del G7? ¿O no? También está la presidenta de la Unión Europea, que no es del G7, y también están un montón de personas que no son del G7, pero que participan en la cumbre porque al G7 le interesa conocer la posición o expresar su apoyo o su rechazo a ciertas personas. Emmanuel Macron un poco tratando de quedar bien con Trump, porque siempre es mejor quedar bien con un loco narcisista así que ir y patearle la cara, porque te va a responder de una manera mucho peor, ejerciendo su poder, que ya lo ejerce mal. Dijo que, bueno, que el presidente Trump probablemente se estaba yendo para para trabajar en un cese al fuego entre Irán e Israel. Problema muy grave que, por supuesto, el G7 abordó y en el que hay diferencias. Pero cuando le preguntaron a Donald Trump si iba a hacer un intento de cese al fuego, dijo que él no estaba en lo del cese al fuego, que le daba exactamente igual el cese al fuego y que Macron lo único que quería era hacerse publicidad a su costa. Una persona que solo ve la vida como publicidad, en la misma semana en que, por cierto, lanzó su teléfono, un teléfono totalmente estadounidense, hecho en China, como los gorritos estos rojos de MAGA, de Make America Great Again.
Y se fue. Y en realidad a los participantes les pareció bien que se fuera porque les permitió trabajar en serio, trabajar de verdad. Pero lo más genial es que entonces Donald Trump dijo que no, que le iba a pedir a Putin que intercediera para el cese al fuego entre Israel e Irán. Ese mismo Putin que no quiere hacer un cese al fuego con Ucrania. Y Donald Trump, que es su gran defensor, que lo defendió ante todos los participantes en el G7, entre ellos los 6 países más poderosos aparte de Estados Unidos, y todos los invitados como Zelensky y como la presidenta de la Unión Europea, pues lo único que quiere él es que acepten a Putin de regreso, mientras Putin sigue matando civiles en Kiev. Por cierto, México volvió a meter la pata con la onda esta populista de la presidenta de México de ir en vuelo comercial al G7. Ella es otra invitada como Zelensky, como la presidenta de la Unión Europea. Y pues ya no pudo reunirse con Trump porque llegó tarde. Había ido un avión de la Marina Mexicana para llevar a los secretarios y subsecretarios. Pero a la presidenta no, porque se ve mal que viaje en un avión para llegar, tú sabes, bien atendida, fresca y con la mente aguda para atacar, para enfrentar un enfrentamiento diplomático importante, sobre todo con un sujeto como Trump. No, mejor que llegue cansada y con jet lag y con la mano lastimada de estar tirando de su maletita, ¿verdad? Y así es muy, muy demagógico todo eso. Estamos rodeados de imbéciles, de verdad. Hoy escuché un relato de alguien deportado en Estados Unidos, 80 días de horror, pasando por 4 prisiones de alta seguridad, maltratos, hacinado en celdas de 8x3 con 40 personas, frío, algunos festejan, brutal. Sí, entre otras cosas, a los que han estado arrestando, sobre todo alcaldes, es gente que trata de entrar a los centros de detención de ICE para ver cómo están tratando a los detenidos, que no han cometido delito alguno. Porque estar ilegal en Estados Unidos es una falta administrativa. No es un delito. Sí, ya sé que los magas están diciendo que es un delito, pero en las leyes en Estados Unidos hoy no es un delito. Es una falta administrativa y la puedes corregir siguiendo ciertos procedimientos legales. Pero no quieren que se sepa cómo son las condiciones de vida dentro de los centros de detención, y eso ya en sí es enormemente alarmante. 2 legisladores del estado de Minnesota fueron asesinados por un cristiano nacionalista pro-MAGA. No quiero pensar todo lo que estarían ladrando los fachos si hubiese sido al revés. Bueno, los fachos ya ladraron. Acuérdate cómo ladró Laje cuando fue objeto de un atentado el candidato Uribe en Colombia, Uribe Ayala me parece, y acusó de ser izquierdista al sicario que le disparó, teniendo como pruebas de que era izquierdista las que se sacó de la corbata Agustín Laje, que fue cuando dijo que que los de la izquierda no somos personas, no somos ciudadanos, que no se nos odia lo suficiente, y cosas así de nazis. Este señor era sobre todo, su asunto era el aborto, según yo vi varias entrevistas con su compañero de habitación, porque él estaba casado y luego se divorció o estaba separado y vivía con otros dos amigos suyos, pues así como compañeros de piso de adolescentes, pero ya de 40 años, ¿no? De 40 y más, de 40 y 50. Pero este asesino, básicamente lo que parece haberlo motivado es la idea del aborto. Tú sabes, la idea del aborto es despreciable, es horrenda, es malísima, y tú tienes que defender la vida pues matando gente. Fueron 2 legisladores, hasta donde recuerdo, no sé qué pasó después, porque una legisladora y su marido fueron asesinados de inmediato, murieron de inmediato, y otro legislador y su esposa fueron atacados y no sé, estaban en malas condiciones, pero no sé si sobrevivieron o no. Intentó intentó asesinar a otros 2
legisladores, según sabemos, y Melissa Horman y su marido Mark murieron en el lugar, y el senador John Hoffman y su mujer Yvette sobrevivieron. Bueno, mira, cuando tú, y yo no digo que haya un discurso que justifique la limitación de la libertad de expresión, excepto cuando tú dices vayan y mátenlos, ¿no? Cuando dices vayan y odienlos como Laje. No los odiamos lo suficiente, chico. Le mandé un tuit, no me ha contestado, Agustín, ¿eh? Le dije, Agustín, ya con estos legisladores muertos ya nos odian lo suficiente. Y alguien me preguntó, bueno, pero es que acaso esos legisladores eran de izquierda. Digo, mira, para este tipo de personas como Agustín Laje, todo el que no sea de ultraderecha es comunista, de ultraizquierda. O sea, no tienen matices. Entonces, pues no me contestó Laje. No sé por qué, no quiere hablar conmigo. Pero cuando tú creas un clima de odio así, este tipo de cosas pasan. Algún loco que se ha estado cociendo en su propio jugo durante años o décadas incluso, un día decide que es el momento de actuar. ¿Es culpa de los que hicieron el discurso? No, a menos que le hayan dicho ve y mata. Entonces sí habría corresponsabilidad y sí habría un mal uso de la libertad de expresión. Pero si es solamente el clima, no. Simplemente señalar que estos climas favorecen este tipo de acontecimientos, que no ocurren en el vacío, que estamos viviendo un resurgimiento brutal del fascismo y que el fascismo siempre va a la violencia. Cuando Mussolini funda en 1921 el partido fascista y los camisas negras como grupo paramilitar, empieza una serie de asesinatos y de violencia que siguen hasta octubre de 1922, cuando se logra que se le nombre primer ministro.